Definitivamente este es un hecho sin precedentes donde vemos que AMD en tan solo una semana ha logrado vender más GPUs RDNA4 que Nvidia con sus GPUs RTX 50. Vamos a hablar de esto en este video porque la gente de Computer Base han estado recopilando información de la interacción que han tenido los usuarios con estas nuevas GPUs. Aquí podemos ver este grafiquito donde muestra el liderazgo de esta RX 9070 XT. También hay que entender que la 9070 XT estuvo más disponible que la RX 9070. Vimos en algunas tiendas donde llegaban hasta 500 9070 XT y 150, 170, 9070 no XT. AMD sabía que se iba a vender más esta GPU, ustedes saben, por el tema de la diferencia de los precios. Y aquí podemos ver que un 18% de los usuarios aparentemente compraron GPUs más antiguas, un 7% 50-90, un 12% 50-80 y un 4,7% RTX 5070 Ti. Y aquí vemos el post de Computer Base donde coloca información del lanzamiento de estas GPUs. Por ejemplo, aquí preguntan qué te sorprendió positivamente con estas GPUs RDNA4 y FSR4. Aquí podemos ver que un 76% ha respondido. En general, esta GPU, la 9070 XT y el FSR4 funcionan mejor de lo que esperaba. Aquí vemos un 20%. Bueno, no realmente, ambos corresponden aproximadamente a sus expectativas. Y aquí vemos un 3,4% que ha respondido no, todo lo contrario, esperaba más. Aquí vemos que estuvieron participando 4.326 personas, más 307 abstenciones. Aquí vemos otra pregunta interesante: ¿cuál crees que es la innovación más importante de las Radeon RX 9000? Aquí vemos un 21% que habla de las ganancias de rendimiento, un 22% de las mejoras en rendimiento en Ray Tracing, aunque la gente no le guste mucho el Ray Tracing, vemos que se está valorando el tema de Ray Tracing. Vemos un 10,5% donde habla de la eficiencia en escenarios de escritorios e inactivos, o sea que esté en modo reposo. Y aquí vemos un 8,6% en eficiencia en videojuegos. Responde un 15,6% donde más FPS por euro es el punto más importante de estas GPUs. Y vemos un 20,9% donde habla FSR4 con aumento de rescalado con inteligencia artificial. Un 0,4%, algo completamente diferente. Y aquí pone la respuesta. Aquí participaron 4.202 personas más 372 abstenciones. ¿Cuál es la impresión de los usuarios con respecto al lanzamiento de las RX 9070 XT? Hablan que el lanzamiento al mercado fue todo un éxito, no tienen ninguna queja al respecto. Un 38,6%, teniendo en cuenta las circunstancias y sus expectativas, en realidad salió bastante bien. Aquí vemos un 44,3% que es el más alto de todos, donde no estamos hablando de un gran lanzamiento al mercado, pero ciertamente se ve mejor que la GeForce RTX 50 de Nvidia. Y aquí vemos un 6,6% que habla que al final no es menos catastrófico que las RTX 50. Aquí vemos una votación de 4.070 participantes y 418 abstenciones. Otra pregunta interesante es: ¿cuál de las dos tarjetas gráficas recomendarías? Aquí un 7,1% recomienda una RTX 5070 por 820 euros. Wow, precio en euros está bastante agresivo. Vemos aquí AMD Radeon 9070 por 730 euros, hablando de un 92,9%. Participaron 4.030 participantes más 553 abstenciones. Estas preguntas un tanto interesantes. Vemos aquí cuál de estas dos tarjetas recomendarías. Una 5070 Ti por 1.100 euros, 8,2%. 9070 por 850 euros. Vemos que recomienda un 91,8%. Participantes 4.161 más 387 abstenciones. ¿Has aprovechado los nuevos productos de Radeon? Bueno, aquí vemos, sí, compré una 9070, un 3,4%. Dice: en realidad quería comprar una 9070, pero no pude encontrar el modelo que quería ni un modelo al precio de venta recomendado. Eso sí era complicado, manito, conseguir esos precios. En BCRP 5,4%. Y aquí hubo un 7,2% que habla de que compró una 9070 XT. Y aquellos que querían comprar un modelo particular o querían el precio BCRP, vemos que fue un 18,8%. Aquí vemos este porcentaje que es el más alto, 63,7%. Este porcentaje no, yo tampoco quería uno. Vemos aquí
aquí ventas, 4.104 participantes más 392 abstenciones. Aquí vemos, compraste una de las nuevas tarjetas gráficas en 2025. Aquí donde vemos el porcentaje de lo que se estuvo vendiendo: 1,2%, 50-90, 2,2%, 50-80. Vemos 50-70 Ti, 0,8%, 50-70, 0,0. Aquí hay que ver qué pasó, porque claro que se estuvieron comercializando, pero hay que ver la actualización. Aquí vemos 9070, 7,6%, 9070 no XT, vemos 2,4%. Aquí vemos un 23,5% donde señala que no, pero lo están intentando, me imagino, comprar. Y vemos aquí un 3,2% donde dice no, compré una tarjeta gráfica más antigua este año. O sea que compraron una de generación pasada también, que es una buena ruta para no estar pagando sobreprecios. Si la consigue también de segunda mano, no pasa nada, sería interesante esto. Y también vemos aquí un 18,6% donde dice no, en realidad estaba interesado pero perdí el interés. Esto también puede ocurrir porque uno puede tener ciertas expectativas y ustedes saben cómo funciona esto. Vemos aquí el porcentaje más alto, 40,5%. No quiero ni quería comprar una nueva tarjeta gráfica en 2025. Estas votaciones se realizaron a partir de 4.246 personas más 295 abstenciones. Pero en esencia podemos ver también esta encuesta de Gamer Nexus del tema de las ventas de esta GPU. Aquí hablan de que si fue complejo en su momento una 9070, ustedes saben, por tema de stock, y dice aquí un 10% que sí y pudo conseguir una. Aquí vemos que votaron 143,000 personas, que ya es un número sustancialmente mayor, y vemos que el doble o 19% dice que no pudo conseguir una, lo intentó pero no se pudo. Ustedes saben que en el lanzamiento a nivel online fue complicado conseguirlas, en línea se desaparecieron bastante rápido y aquel que no pudo conseguirla en línea debía ir al microcenter. Allá pudieron algunos conseguirla. Allá en microcenter, señores, no queda absolutamente nada. Y aquí vemos el show results, y aquellos que no estaban interesados en comprar ninguna de estas GPU o no estaban interesados, un 71%. Ya básicamente para ver los resultados, un 71%. En esencia, este lanzamiento de las RX 9070 se ha dado bastante bien. Es muy bueno ver esto. Es un hecho sin precedentes en el sentido de que tenemos bastante tiempo que no veíamos como un escenario con esto, como el tema de rendimiento, precio por dinero, rendimiento. Y hay cositas también que hay que entender, porque estuve viendo a Del Bauer que estuvo haciéndole un proceso bastante interesante de Thunderbolt a una RX 9070. La puso básicamente a rendir como una 9070 XT. O sea que hay cositas ahí. Mira, algo también muy importante es este nuevo CEO que se ha estado designando, el nuevo CEO de Intel, Lip-Bu Tan. Este sería el CEO de Intel. Este sería el reemplazo de Pat Gelsinger. Luego de ciertas controversias y que tuvo Intel, Pat Gelsinger supuestamente, ustedes saben, de una manera moderna, renunció al cargo. Luego llegaron dos personas a ocupar de manera temporal la administración de Intel, pero ya se ha dejado claro que este señor Lip-Bu Tan es el nuevo CEO, el cual estaría trabajando para acelerar todo lo que conocemos de Intel. El pana de hecho ha dicho que quiere que Intel ahora, usted sabe que esto es algo un poquito cliché, de que se vuelva una marca mundial y que volvamos otra vez a la gloria de lo que es Intel. Pero el pana, deben saber que es doctor en ciencias y físicas de esta universidad de Singapur. Ojo con esto. También tiene un máster en ingeniería y ciencia nuclear en Massachusetts, Estados Unidos, y también tiene un MBA. Wow. O sea que el pana también ha estado bastante vinculado a la industria de semiconductores. Ojo con esto, tiene aquí altos honores. O sea que estamos delante de un CEO de acuerdo a cómo lo necesita Intel. Vamos a ver cómo Intel se pone las pilas con el mercado de CPUs y también con el mercado de GPUs. La división de gráficos de Intel lo ha estado haciendo bastante bien. Tengo mucho hype con lo que puedan lograr, y esto podría tener un impacto en el futuro en el PC en general, siempre y cuando los precios nos los permitan. Y nada, un abrazo, cuídense mucho, continúen suscribiéndose. Bienvenidos a Milkera Cala, a Mauro, a Videlville Hunt, Stanley R. Sánchez, que se continúen suscribiéndose todos, y ya ustedes saben, manténganse activos con el club que me encanta. Yo soy el CC, me despido y nos vemos en este video. Chao.